Bienvenidos a Yellowstone National Park. Yellowstone es un volcán dormido, pero aquí en esta zona parece que todavía respira fuego. Hoy conoceré la parte más caliente, ácida e inestable del parque, donde el suelo todavía arde y hay aguas calientes que superan los más de 114 grados Celsius. Y conoceré el lugar y de por qué se le dio el nombre a este parque de Yellowstone. Prepárate para ver un paisaje que parece de otro planeta, pero está justo aquí, bajo nuestros pies. Miren la salida del sol. Buenos días, buenos días. Mira cómo recibo el día hoy día. Con esta vista maravillosa de las cataratas del Grand Canyon, aquí en Yellowstone. Y la salida del sol por el otro lado. Así comenzamos hoy a explorar un poquito más del parque. Este cañón tiene un largo de 20 millas, que es aproximadamente como 32 kilómetros. Y por acá pasó prácticamente parte del volcán que erupcionó hace muchos años atrás, el que hace famoso a Yellowstone. Ok, estoy en el Inspiration Point, punto de inspiración. Nada mal. Tienes diferentes overlooks, o sea, puntos de vista que puedes ver, miradores. No, he estado por allá al fondo. Tienen varios, como 10, ¿no? Que lo puedes ver más cerca, más lejos. Acá se ve más el río, ¿no? El cañón abajo. Allá se veía más cerca lo que es las cataratas. Quiero acercarme un poco más a las cataratas. Creo que hay un punto en que se ve de cerquita las cataratas. Voy a buscar. Hace frío, son como 7:30, 8 de la mañana y hace un frío 30 Fahrenheit, que viene a ser como 0 grados Celsius. Sí está frío. No lo sentí porque he dormido bien abrigadita, créanlo o no, en mi carpa. Mi bolsa de dormir excelente, de verdad que le doy 5 estrellas. Bueno, voy a buscar el punto de vista que se ve más cerca de las cataratas, la de abajo. A ver, vamos. La caminata creo que no es muy corta. Casi llegamos. Se ve bonita. Casi lo pierdo, casi no encuentro esa caminata. Pero está chiquito, 15 minutos nada más. Para subir va a ser la vaina, para regresar, porque sí está como en subida. Oh, wow. Wow. Ya la veo. Este es Brink of the Lower Point del Grand Canyon, de las cataratas del Gran Cañón acá en Yellowstone. No el Gran Cañón del parque, el Gran Cañón le llaman del Yellowstone. Qué hermoso ver. La vista es preciosa. Esta me encantó, hasta ahora es mi favorita. Mira las caídas. Wow. La potencia de esa agua. ¿Se imaginan si te caes ahí? Es tan fuerte la caída. No me quiero imaginar qué se siente ahí. Miren todos esos colores. Amarillo y medio dorado, se ve blanco, verde de los arbustos, de los árboles. Aparte de ahí, de esas piedras se ven doradas, un poco negra. El agua se ve media verdosa, pero clara. Wow, unas fotos preciosas para acá.
Y esta es la razón por la que se nombró Yellowstone al Parque Nacional, por este cañón, por este. Ay, sí que está en subida. La subida sí está más difícil que la bajada, pero es poquito. Ya casi llego. Pero vale la pena, Yui. Vale la pena. Lo volvería a hacer. Si tengo que hacerlo 2 o 3 veces, lo volvería a hacer. Ok. Este está $6. Yo quiero un croissant. Este va a ser mi desayuno por el día de hoy. Un cafecito con su sándwich de salchicha con huevo y queso. Lo más barato. Sale como casi $10. El café está caro. Casi $5, $4.69. Y el muffin está pues más de $5. Este es el mapa de Yellowstone. Prácticamente consiste en 2 círculos. El círculo norte y el círculo sur. Estamos aquí en el Canyon Village. Y ayer hice todo esto. Hoy día vamos a tratar de hacer todo esto hasta acá, la parte de abajo. Y acá tengo que irme hasta el Norris. Y de ahí voy a ir bajando porque mi hospedaje voy a regresar acá al Grand Village. Ok, estamos en Norris Geyser Basin. Aquí es Yellowstone. Y es como de 1.6 millas todo el recorrido. Que acá le voy a dejar los kilómetros, que creo que se pueden demorar como 2 horas. Pero qué tan especial tiene este geyser. Pues este geyser es el más caliente, el más ácido y el más antiguo del parque Yellowstone. Acá vamos a ver diferentes tipos de geyser, diferentes tipos. Miren, ya comenzamos ya. Wow, el olor a azufre y se siente un poquito de calor. Ese color celestito, ve. Adivinen qué tan caliente es. Bueno, la superficie es de 138 grados Celsius y la parte de abajo llega hasta 240 grados Celsius. ¿Se imaginan? Es tan caliente que literalmente puede derretir la piel de un ser humano. Así es. Wow. Ok, la razón por qué huele a azufre es porque tiene depósitos de azufre. Y el color es porque tiene presencia de minerales y el agua absorbe todos los colores de la luz solar, a excepción del color azul, el cual es reflejado en nuestros ojos. Por eso se ve de este color. Tiene una profundidad de 8 metros. Y esta se llama Emerald Spring. El geyser de Steamboat que vive en este lugar es el más alto del planeta y puede lanzar agua hirviendo a más de 90 metros de altura. Es el más alto y activo geyser del mundo. Pero es muy impredecible. No se puede predecir cuándo va a tener una mayor erupción. Sus erupciones han sido más de 300 pies de alto, que son como 91 metros de alto. Y la última erupción, la última mayor erupción es el 14 de abril, un día antes de mi cumpleaños, a las 11:05 de la mañana, el Steamboat. Está como botando un poco de agua, ese es como que erupciona, ¿no? Pero no es poquito, la mayor erupción es bota un montón de agua hacia arriba. Este geyser que es Norris, que estamos viendo todos estos pocitas de geysers, es tan ácido casi como el vinagre, para darles una idea. Tiene un pH de bajo 2. El pH, el número 7 es neutral, pero si es más arriba del 7 es más alcalino.
Y si es debajo del número 7 es más ácido. Mientras más bajo es más ácido. Y ese tiene como un poco más bajo del número 2, así que es bien ácido. Kinos Geyser. Wow. Es como un color rojizo. Dice que se ve como un color rojizo porque tiene como fierro. Ah, tiene sentido. Por eso es que se ve ese color como oxidado. Este es un ejemplo claro, como miren cómo se ve toda la devastación de esos árboles. Todos esos árboles que ven ahí, bueno, eran árboles antes. Ahora solamente quedan troncos quemados por toda esa acidez y calentura. Ven, increíble. Estamos en un solcito bonito, pero se siente más calor acá y yo creo que es porque el sol refleja el piso y la superficie ya está caliente por todos estos géiseres y como que refleja y se calienta más, se siente de verdad mucho más caliente. Nunca me había imaginado que yo iba a venir a Yellowstone, de verdad, ni por aquí se me había pasado a la mente. Siempre había escuchado, pero nunca en mi vida se me había pensado. Y la verdad no sé por qué no vine antes. Siempre he querido venir, pero no sé por qué. Tantos años viviendo en Estados Unidos y nunca venía hasta que por fin me animé. ¡Wow! De verdad que sí, muy bonito e interesante. Es barro. Yo creo que si un ser humano se mete ahí, se derrite completamente. Una cosa que también me dio curiosidad que leí por ahí es que en este parque siempre, bueno, hay nuevos géiseres o erupciones en aguas termales. Y lo que es increíble, como dicen, ¿no? Como que los animales saben antes que vaya a pasar. Que dice que los animales del parque tienden a alejarse de esas áreas que van a brotar nuevos géiseres o nuevas aguas termales. Como que ellos saben, entonces se mantienen alejados. Y en los pocos días brota uno nuevo, porque siempre se está desarrollando, siempre está, este es prácticamente un volcán grande que está activo. Aquí se puede ver como un color medio verdoso, dorado, rojo, y ven cómo está como hirviendo del suelo, como que sale. Todo esto es natural, es nuestro mundo. Se ve profundo, sí, ¿no? Wow, se ve profundo. Un río verde, ¿no? Y allá rojo, de todos los colores, ¿ves? Ok, acabo de aprender que dependiendo de los colores hay diferentes organismos que viven acá, microorganismos.
el rojo que se llama Whirly, están viviendo entre los 50 a 60 grados Celsius. Wow, increíble. El verde que ven por allá, bueno, también está del otro lado, pero hay gente, se llama thermophilic algae, viven entre los 78 y 60 grados Celsius. Wow, sí está caliente. ¿Cómo puede haber vida en esto tan caliente? Wow, es increíble el mundo donde vivimos. Hay un señor que estaba sentado ahí, no sé si lo vieron, que él está disfrutando, ha traído su silla, su sombrilla y su libro, y está disfrutando el paisaje de los géiseres. Es un poco tétrico, los colores son muy bonitos, ¿no? Pero el olor, ustedes no lo pueden sentir, no lo pueden oler, pero huele a azufre, literalmente, azufre, a podrido. Si no saben cómo es el olor a azufre, es como un olor podrido, así lo describiría yo. Wow, eso sí que es como un volcán masivo. No se pueden imaginar la naturaleza de esto. No es como verlo en persona, es increíble. Tantas cosas que ver en este mundo, ¿no? ¿No piensan que esto parece otro planeta? De verdad que sí, parece otro planeta. Ok, ya prácticamente terminé el recorrido. Exactamente me he demorado 2 horas solamente en este punto. Miren, acá hay otro, aunque ya lo vimos. ¿O no? No, este es el último. Este parque es inmenso, tiene diferentes puntos de vista, ¿no?, que puedes visitar. El que hemos visto es el Norris Case Basin. Ese solamente es un punto, imagínense, es grandote. No todos son así tan grandes, ¿no? Pero ese solamente es un punto y me ha tomado 2 horas. Hay algunos que te pueden tomar 10 minutos, otros que te pueden tomar media hora, todo dependiendo, ¿no? Inspiration in a paint pot. Miren, estoy un poco cansada porque he subido las escaleras, hace calor. Qué bonito, se ve diferentes colores, los árboles, los pinos, son pinos creo, ¿no? Los geysers, diferentes colores, y al fondo se ve una montaña, y allá se ve un mero, como un campo. Por ahí hemos comenzado, he subido todo esto hasta acá, y luego tengo que darme todo alrededor por allá, y ya, se terminó. Lo que hace es que es tan ácido y es tan caliente que hace que, esta es una roca prácticamente, que hace que la roca se derrita y se convierta en clay, que es como un barro. Y reciben acá el agua que cae acá se recibe de la lluvia y también de la nieve cuando se derrite. En época de invierno hay bastante nieve en esta zona. Mira, es como una piscina de lodo que está hirviendo. Oh, pretty cool. Bueno, ahorita estamos en Lower Basin, Fountain Paint Pot. Ese es otro punto, esa es la parte baja. Wow. Beautiful.
Se llama la piscina de bacterias. Está llenita de bacterias, microorganismos. Los colores azules y rojos. Wow. Wow. Esto sí está erupcionando. Oh, wow. Se llama Fountain Geyser. Morning Geyser. Buenos días, Geyser. Wow, eso sí está erupcionando. Un geyser que sí está erupcionando. Wow. Es agua caliente, mire todo el humo que sale. Parece como si fuera, no sé, fresca, pero está caliente. Wow. I can feel a little bit. En el antes me cayó eso, un poquito de gotitas. Pero sí me limpié ahí mismo porque es ácido. Aunque no se sentía nada, ¿no? Pero tipo, wow. Sí está explosionando fuerte ese, ¿no? Está erupcionando bastante. Wow. De verdad no me imaginaba esto. No pensaba que iba a ser así, que iba a erupcionar. No iba a bajar en esta parada. No me arrepiento. Felizmente que bajé. Ok, le acabo de preguntar al Park Ranger y me dice que el que cuida acá y me dice que sí, que esto erupciona por 25 minutos. Justo he tenido suerte que he llegado a la hora que está erupcionando, cada 4 a 6 horas. Así que hemos sido muy afortunados. Y sí, dice que es ácido, que hay minerales en las fuentes adentro, pero una vez que ya comienza a eruptar, como que se evapora en el aire. Así que el líquido que nos ha salpicado, como que prácticamente no hay ningún problema. Ya en otro video les voy a enseñar el resto, que este sí no se lo pueden perder, que es Grand Prismatic, que es uno de los sitios icónicos que caracterizan a Yellowstone, y también Old Faithful. Así que no se pierdan el próximo video. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta pronto.